Bien, lo primero que quiero decir es que quiero dedicar una calurosa bienvenida a todos los que estáis aquí. Significa que habéis hecho un esfuerzo tremendo por dejar vuestras obligaciones, que sé que no son pocas, y habéis escogido estar ante nosotros y así mejor, estar con nosotros y dejar que os contemos cosas muy interesantes, sobre todo del lado de los protagonistas de los casos de éxito que os queremos presentar. Hemos venido a persuadiros, lo reconozco. Queremos persuadiros de que es posible hacer aflorar el talento de los humanistas y hacer valer el capital social que tiene la formación de humanidades en iniciativas de emprendimiento cultural y social para la economía cooperativa que cree riqueza solidaria en un paradigma económico de economía del bien común y de la economía de lo que somos, respetando nuestra identidad y de lo que queremos ser. Queremos invitaros, por tanto, a que participéis de esto, a asumir el peso que corresponde a las humanidades en el proceso de generación de conocimiento y de participación en el tejido social y cultural de nuestra tierra, porque tenéis lo más importante, tenéis esa visión holística de la vida, de la realidad, tenéis esa perspectiva que da el conocimiento del pasado, tenéis la capacidad de leer el mundo, tenéis también la fundamentación bien clara de cuáles son los valores éticos para la igualdad, la tolerancia y el respeto al medio ambiente, y también la capacidad para representar una realidad configurada a la medida de las personas. Sois humanistas. La propia forma de organización del acto, que está configurada en forma de encuentro, ya dice mucho de cómo queremos que esto se desarrolle. Es una formación, es un encuentro abierto, definido desde un espacio abierto, que quiere invitar a vuestra participación, a que toméis contacto con la realidad que se os va a presentar en la voz de sus protagonistas. Lo siguiente que quiero hacer es agradecer a las personas que han colaborado en este acto ese esfuerzo por conectar ámbitos del conocimiento que son muy distantes y muy distintos, como es en principio la economía, teniendo en cuenta que es la Cátedra Andalucía Emprende de la Facultad de Ciencias Económicas quien está detrás de la organización de todo esto, también en Andalucía Tech y otras facultades de humanidades como, por ejemplo, la Facultad de Geografía e Historia. Geología, Geografía, Historia, Económica, es decir, todos queremos dar el ejemplo de que, sin conocernos entre nosotros, estando en espacios distantes y distintos, queremos hacer algo que sea un material mixto que pueda dar lugar a una idea nueva. Bien, antes de dar la voz a la protagonista, me gustaría presentaros a Marina González, que es jefa de servicio de transferencia de conocimiento y empresa de la Universidad de Sevilla, que quiere comentar unos cuantos proyectos que son de mucho interés y que van a ser la introducción para lo que los compañeros de distintas iniciativas emprendedoras quieren contar, ¿vale? Hola, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por venir. Gracias a Víctor por hacer de anfitrión y por invitarnos a este evento. Yo, como ha dicho Víctor, soy la jefa de servicio de transferencia de conocimiento y emprendimiento de la Universidad de Sevilla. Desde el Secretariado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento llevamos todas las iniciativas y toda la formación en emprendimiento de la universidad. En la Universidad de Sevilla no existe, salvo en algunas titulaciones, formación en emprendimiento en sí curricular, pero desde el Secretariado queremos poner
al alcance de los alumnos estas habilidades y la formación en habilidades emprendedoras. Para ello llevamos a cabo a lo largo del curso distintas iniciativas. Quería informaros que ahora mismo tenemos distintas iniciativas abiertas. Están abiertas la inscripción a un programa que se llama Idea Factory. Es un Startup Weekend, son 3 días, 15, 16 y 17 de noviembre. En la Facultad de Económicas y Empresariales, en el que se os dará una formación en emprendimiento. El formato no es un curso, es un formato muy dinámico. Tenéis que presentar, os podéis inscribir con una idea de negocio o podéis inscribir simplemente y buscar una idea allí. Y bueno, os invito a participar, ya no solo por la formación, sino porque es muy divertido. Y os puede interesar. En la página web de la universidad y del Secretariado de Transferencia tenéis información sobre la Idea Factory. Y también comentaros que lanzaremos en breve el programa Explorer, que es un programa en colaboración con el Santander, también sobre emprendimiento, el programa Explorer. Aparecerá en Minus y en la página web de la universidad y del secretariado. Es un programa muy bueno, os da una formación muy sólida en emprendimiento, financiera, que tampoco viene de más para los estudiantes de humanidades. Es gratuito, la universidad os lo pone a vuestra disposición y os animo a que aprovechéis de él. La semana, a final de mes, en la final nacional de programa Explorer del año pasado, y unos estudiantes de la Universidad de Sevilla quedaron como finalistas. Y por último, la iniciativa más importante de la Universidad de Sevilla en materia de emprendimiento es el concurso de ideas de negocio, que este año abriremos la 14ª edición y que Miguel Macías os explicará o dará más detalles luego durante su exposición. Bueno, muchas gracias y desde el Secretariado de Transferencia, Conocimiento y Emprendimiento estamos a vuestra disposición para cualquier ayuda o cualquier duda que tengáis en materia de emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar ya directamente con la voz de los ponentes. Si os parece bien, voy a empezar por el caso más lejano en el tiempo, pero más próximo a esta facultad de Filología, como es el caso de Ignacio Mateja. Ignacio Mateja es exalumno de la Facultad de Filología, egresado del grado en Lengua y Literatura Alemana, y está aquí presente a distancia. Va a conectar con nosotros desde Polonia para hablarnos de una iniciativa empresarial interesante, exitosa, que consiste en la aplicación LearnPocket, una aplicación que está diseñada para el aprendizaje de lenguas extranjeras con geolocalización, es decir, con adaptación al contexto de uso de la aplicación. Creo que no debo adelantar nada más y poneros en contacto directamente con Ignacio Mateja, que no sé si nos está esperando. Sí, yo estoy aquí todo el tiempo. La verdad que sí. Bueno, espero que se me oiga muy bien, sobre todo que yo sé que estoy un poquito lejos, aunque me gustaría haber estado ahí. Pero bueno, espero por lo menos que pueda transmitir lo que yo quiero. Evidentemente, bueno, como ha dicho ya Víctor, lo que nosotros quisimos desarrollar desde un principio era la oportunidad de facilitar el aprendizaje de cualquier idioma de una manera mucho más personalizada de lo que había hoy día en el mercado. Evidentemente eso no es nada fácil y eso como una idea es demasiado abstracta porque hay muchos cabos sueltos, muchas ramas de ese árbol que evidentemente hay que ir analizando y solucionando. Sin embargo, evidentemente, gracias a lo que es el emprendimiento, que yo desde un principio no tenía ni idea de lo que era eso, pude de alguna manera ir planteándome ciertas cuestiones, sobre todo en el aspecto de la informática, que era uno de mis grandes talones de Aquiles, ya que yo soy filólogo alemán, soy egresado como muchos quizás de vosotros, y yo de informática ni de programación, pues evidentemente no tengo ningunos conocimientos.
Entonces, poquito a poco, evidentemente, y entrándome también en materia como el marketing, las finanzas, gracias evidentemente al Banco Santander, que fue el concurso que pude ganar en Sevilla, por mucha suerte, aunque había muchos proyectos muy competitivos. Poquito a poco estuvimos desarrollando el proyecto, hicimos un producto beta, una demo, y con ese primer proyecto tan inicial pudimos presentárselo al jurado que nos evaluó y poder evidentemente ganar. Aunque suena todo esto muy bonito, evidentemente no es tan fácil, y lo sé perfectamente, porque evidentemente es algo muy abrumador. El emprendimiento es algo muy genérico, algo muy general, y evidentemente las bases nadie te las da muy bien desde el principio, y nadie te dice lo que tienes que hacer ni cómo hacerlo. Entonces, lo que yo sí querría transmitiros en este poquito tiempo que voy a poder hablar es que lo más importante a la hora de emprender no es presentar qué es lo que tú quieres hacer, es decir, la idea. La idea, evidentemente, aunque de una primera mano, por un principio parezca algo que es genial, que es algo impresionante, innovador, nuevo, que nadie lo tiene, eso realmente no es así. Es decir, una idea no vale absolutamente nada. En nuestro caso, lo que desde un primer momento quisimos hacer es transmitir el porqué, es decir, el por qué nosotros queremos hacer algo. Yo, al ser filólogo, y también después me especialicé en la psicopedagogía, porque considero que la psicología es muy importante a la hora de aprender un idioma, se nos presentó un problema, y ese problema era que existe mucho colectivismo en el aprendizaje de idiomas. Es decir, materiales muy genéricos, no existe esa personalización o esa individualización que evidentemente debería de haber, porque es aprendizaje y cada uno somos completamente distintos. Entonces, partiendo ya de esa base, de ese porqué, pudimos de alguna manera, se nos presentaron ya los primeros problemas, un cúmulo de problemas, como una lluvia de problemas. Y poquito a poco fue lo que nosotros, de una manera muy gradual, y fue lo que nos motivó, pudimos ir resolviéndolo. Un gran hándicap fue que a medida que fuimos resolviendo un problema, automáticamente se nos desviaban 2 o 3 y aparecían nuevos y cada uno lo teníamos que resolver, etc. Entonces, si tú empiezas planteándote una idea desde el por qué, haciéndote la pregunta ¿por qué haces esto y qué es lo que tú quieres solucionar?, al fin y al cabo es lo que te mantiene motivado y es lo que de alguna manera tienes esa iniciativa y vas a seguir progresando. Ya cuando haces el por qué, se te van a plantear el cómo y el qué. Y evidentemente aquí ya sí puedes hablar de iniciativa empresarial. Por tanto, el emprendimiento, como digo, es algo muy genérico, pero de alguna manera tienes que sacar esos valores positivos y ese aspecto bonito, que es lo que te va a seguir, estando motivado. Entonces, nuestro porqué era muy sencillo: personalizar el aprendizaje. Habiendo planteado todo esto, se nos ocurrió crear un software, que es ese qué, crear un software que de alguna manera acerque al cliente todo ese material y todo ese contenido que nosotros sí éramos capaces de plantear y de crear. ¿Y cómo? Lo que nosotros hacemos es unir a una comunidad de creadores de contenido, a cambio evidentemente de una monetización, de todas las partes del mundo, y jugando con toda esa información y con todos esos datos, somos capaces, gracias a nuestros algoritmos, de presentar al cliente, es decir, a cualquier usuario que quiera aprender cualquier idioma, ese contenido en función de datos como la localización, de la propia disponibilidad que tiene el usuario o del propio perfil personal. Es decir, un aprendizaje completamente personalizado, jugando con toda la información. Eso es lo que nosotros creamos, pero eso es lo menos importante, eso es lo que yo quiero transmitir. Que aunque sea la propia idea empresarial, o como dijo Visto, ese éxito, que eso también es muy relativo, porque el éxito todavía nos queda muchísimo para todo eso, eso realmente viene después. Primero hay que plantearse ese porqué, esos valores y lo que te mantiene motivado. En mi caso, que creo que es un caso muy particular, mi padre es polaco y tengo familia por parte paterna de aquí, de Polonia, y eso de alguna manera, desde muy pequeñito, tuve ese contacto directo y esa inmersión en el lenguaje, en la lengua, en cualquier tipo de ambiente, estando en la calle, con los amigos, con la familia y tal.
Entonces, al haber experimentado todo eso, yo sí me pude dar cuenta que esa manera y esa estructura de captación idiomática que por mi parte tuve, se presentó de una manera muy relajada. Yo me sentía muy relajado y esa información me entraba en mi cabeza completamente automáticamente. Y yo sé que evidentemente al ser un caso especial, aunque hay, por supuesto hay muchos, de alguna manera quisimos digitalizar ese proceso y eso es lo que nuestro software sí consigue hacer. Evidentemente la etapa en la que estamos ahora seguimos desarrollándolo, lo estamos mejorando, existen actualizaciones, pero poquito a poco queremos ir introduciendo en los mercados. Uno de los motivos por el que os hablo desde aquí, desde el frío de Polonia, que hace mucho frío, es porque precisamente estamos intentando promocionarlo desde aquí, desde Polonia. Tenemos medios de comunicación detrás y poquito a poco, aunque nos cuesta muchísimo, porque entrar en los mercados no es tan fácil, tener conversaciones y encuentros, bueno, con inversores, con empresarios, no, evidentemente no es fácil, sobre todo por el estrés y por la manera que tienes que hablar y de la oratoria que tienes que emplear. Así que sí, evidentemente ese éxito no se puede hablar de éxito como tal porque sigo aprendiendo, nos seguimos desarrollando, pero sí poquito a poco sí estamos solucionando esos problemas, ese cúmulo de problemas y que se nos estaban planteando. Entonces, simplemente quería transmitir ese esquema entre el por qué, el cómo y el qué, que es lo que tenéis que tener muy claro. Y esa teoría, evidentemente no es mía, se llama el círculo de oro, y es lo que desde un principio un inversor muy conocido ahí en Sevilla me planteó y que hoy día sí es lo que quiero transmitir, el porqué, que es lo más importante. Porque la gente no suele comprar lo que ya tiene, sino compra los valores y lo que los empresarios y los productos realmente quieren transmitir, es decir, ese porqué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y eso es lo que a mí me gustaría que se nos quede, evidentemente. Entonces, desde aquí, desde Polonia, quiero transmitir también que existe evidentemente muchas iniciativas, como se han comentado. La que mejor me vino es lo del Explorer, del Banco Santander. Es una iniciativa bastante concurrente y bastante positiva porque y de aspectos legales. Y todo eso poco a poco, en meses, te lo van aprendiendo, te lo van enseñando, perdón. Y evidentemente el aspecto personal y casa, de seguir formándote, tiene que ser clave. Por tanto, utilizar todas esas bazas, todas esas herramientas que evidentemente hay muchísimas, aunque no las conozco, porque yo no las conocía, pero eso es lo clave, ¿okay? Evidentemente que sabe mucho más que nosotros y que ha pasado por esa trayectoria que nosotros sí queremos pasar. Entonces espero que de alguna manera os haya podido llegar, os haya podido motivar y cualquier duda, espero que Víctor o cualquier gestor de ahí de la ponencia os pueda transmitir mi email o cualquier tipo de dirección, el Facebook de la empresa, de la Pocket o lo que sea. Y cualquier pregunta siempre estoy a la disposición. Espero que más o menos os haya servido. Muchas gracias, Nacho, por tu participación, por el esfuerzo que has hecho por estar aquí con nosotros hoy. Sí. Si tienes todavía un poquito de tiempo, te pediría que te quedaras me queda un poquito más, aunque con nosotros. No voy a tener que ir. Bueno, en la medida que... Te agradezco en cualquier caso que hayas estado aquí y vamos a dar paso a continuación al siguiente portavoz de una experiencia que... Bien, lo tengo aquí a mi lado, está llegando justamente, puede sentarse con el resto de los ponentes, y es Carlos Lora. Parece que lo hemos invocado. Él tiene formación en el ámbito de las finanzas, representa el proyecto Espacio Red, un proyecto que le ha ligado siempre a este mundo de la finanza y al mundo también humanístico, en el que ha desempeñado cargos también de responsabilidad como director financiero en empresas del sector de la ingeniería, de la edificación y la promoción inmobiliaria. Pero su carrera dio un viraje
hacia en dirección a la ideación del proyecto en los que se unían la tecnología y la innovación. Eso ocurrió hace 10 años, cuando asumió la dirección de su propio proyecto y emprendió el camino hacia la fundación de 8 empresas relacionadas con el ámbito del emprendimiento social. Dedicó su esfuerzo a ayudar a otras tantas a encontrar inversores para estos proyectos, así como a organizaciones públicas y privadas en su estrategia de innovación social, financiera y tecnológica. De ahí nace la idea de Espacio Red. ¿Qué es Espacio Red? Buenas tardes. Yo cuento un poco lo que es Espacio Red, ¿no? Yo llevo bastantes años en el mundo del emprendimiento y hace ya como 4. Después de ir con mi primer proyecto por muchas aceleradoras, por muchos espacios que había fundamentalmente en Madrid, en Barcelona, en otros sitios de España, sitios que apoyaban emprendedores y daban formación, mentorización, tal, que era lo que nosotros necesitábamos en el proyecto, porque ninguno de tanto mis socios como yo veníamos del mundo de la empresa, uno de la banca, yo del mundo financiero, no teníamos ni idea de qué hacía falta, ¿no?, para emprender. Un proyecto de emprendimiento social lo que trata de incidir sobre un problema social, pero mediante un modelo de negocio, ¿no? Como se llaman proyectos del tercer sector, ¿no? No son ONG, no son administraciones públicas, no son empresas puramente con una finalidad económica, aunque todos tienen forma de empresa privada, de SL fundamental o de cooperativa, y se extienden sobre un montón de ámbitos, ¿no? Ahora hay muchísimos relacionados con el tema medioambiental, muchísimos en educación, o sea, hay muchos proyectos de emprendimientos sociales centrados en la educación, y luego también pues muchos temas de reinserción social, laboral, personas en riesgo de exclusión, temas de salud y tal. Nuestro primer proyecto versaba era un modelo, eso ya cayó mucho la moda, ¿no? Pero todos os acordáis de Groupon, ¿no? De las empresas de cupones de estas que salieron en internet. Nosotros tenemos una especie de Groupon que hacía descuentos y ofertas, pero para colectivos en dificultades, para personas en desempleo, personas con discapacidad. Es un proyecto que todavía sigue vivo, que fue el germen de muchos otros proyectos y que bueno, la verdad que fue el que nos hizo meternos en esto del emprendimiento social. Relacionado con el emprendimiento social y con las humanidades, que yo creo que también es un poco de lo que se trata, ¿no?, de hablar aquí, ¿no? Tenemos ahora allí en RES una serie de proyectos que yo creo que son interesantes que conozcáis. No sé el perfil de las carreras, ¿no?, que estáis estudiando, tal, pero tenemos ahora un proyecto que trata de traducción simultánea. No sé si lo conocéis, se llama The Global Password. The Global Password. Es un proyecto súper chulo, es traducción simultánea, pero no in situ. Es decir, el traductor no está en el centro, en el evento, en el sitio donde se está haciendo la traducción, sino que está en su casa. Claro. Ese es el tema, el coste. Muchos eventos que no pueden tener traducción simultánea porque es carísimo. La traducción simultánea es carísimo. Los que estáis en ese mundo, entonces ellos han conseguido, a través de un sistema bastante potente de videoconferencia, el tema del sonido y de la imagen es fundamental, tener a un traductor simultáneo, pero tienes el traductor, estás haciendo un evento en Huelva con un traductor en Helsinki, donde quieras, ¿no? Ese proyecto está funcionando súper bien. Luego hay muchos proyectos también para gente de geografía, no sé si hay gente de geógrafos, el mundo de los GIS, ¿no?, del geoposicionamiento, ahora están tirando mucho de geógrafos, empresas de tecnología, empresas de desarrollo tecnológico, están tirando mucho de gente de geografía para todo el tema del geoposicionamiento. Y bueno, como Charles Oriente, también en metodologías educativas, nuevas metodologías educativas, también relacionadas con educación especial, con inclusión, ¿no?
y otros proyectos que tratan más de temas antropológicos, sociales, una que se está desarrollando ahora mismo, que se llama Eurasian Rail. Eurasian Rail. Esto es una carrera, o sea, esto nació como una carrera de ultrafondo, no sé si hay aquí algún runner, son carreras de ultrafondo entre España y Marruecos. Se desarrollan en el campo de Gibraltar y en Marruecos y suben al Atlas, a los montes Atlas, ¿no? Entonces, vinculada a ese proyecto, que deja de ser una carrera, hay muchas actividades de integración cultural, siempre trabajan mucho el tema de integración cultural y la concienciación medioambiental de los entornos y de las poblaciones por donde pasa la carrera y tal. Y bueno, no sé si tenéis mi experiencia y mi relación con el mundo del... ¿Sí? Mi experiencia y mi relación con el mundo del emprendimiento social y de esa rama de las humanidades, ¿no? Que parece que no... Siempre cuando se piensa en emprendimiento se piensa mucho más en tecnología, en gente que viene más bien del mundo de empresariales, ¿no? Y yo creo que existe un campo muy amplio ahora mismo en otras disciplinas, ¿no? Relacionadas con las humanidades. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo. Yo primera vez que aquí sentadito, si eso pues, ahora me preguntáis, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, pues como han contado, yo he hecho muchísimas cosas. Estudié ingeniería, mi formación es como ingeniero industrial, pero lo que me importa de verdad es la educación. Y por eso, hace unos años, en el año 2015, en mi último proyecto de emprendimiento, pues decidí, monté una franquicia de extraescolares de robótica y programación para niños, aquí en Sevilla, descubrí la robótica y programación para niños, y me pareció una auténtica maravilla la revolución que estamos viviendo. Bien. ¿Por qué decidí dejar mi trayectoria profesional en el mundo de la ingeniería, en el mundo del plástico, era donde estaba trabajando en ese momento? Porque fui consciente del momento histórico tan importante que estamos viviendo. No sé si habéis oído hablar de la exponencialidad, de todo lo que estamos viviendo a nivel tecnológico. Pues estamos viviendo probablemente un momento tan histórico mucho más importante que en la revolución industrial. Las tecnologías exponenciales, habéis oído hablar de la inteligencia artificial, de Big Data, de IoT, del 5G, de la robótica. Están transformándolo todo, absolutamente todo. Y sin embargo, corremos el peligro de que nos dejen un poquito, de que nos quedemos muy aislados y de que nos volvamos muy tecnólogos o muy alejados de la parte más humana. Y lo que tenemos que buscar es que nuestra relación con la tecnología lo que consiga sea potenciar nuestros valores más humanos, lo que nos hace personas y lo que nos diferencia. Eso es un poco lo que buscamos con Exponential Solidarity y lo que nos ha impulsado a enseñar robótica y programación a niñas y niños y jóvenes de una manera distinta. No queríamos seguir echándole más leña al fuego. Veíamos que un niño hoy en día no tenemos que explicarle. Todos pensamos que son nativos digitales, ¿no? Que los niños de hoy en día son nativos digitales. No, no son nativos digitales. Probablemente estén más cerca de ser yonkis digitales, ¿vale? Porque que un niño sepa manejar una pantalla o le demos un iPhone y sepa llegar a su juego o a YouTube no tiene ningún mérito. No nos equivoquemos, eso no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es que ese niño y esa niña sea capaz de hacer creaciones suyas dentro de ese iPhone que tengan la capacidad de hacer un uso positivo de la tecnología, ¿vale? En el mes de abril hubo 12 empleados de Google que dejaron su puesto de trabajo, abandonaron la compañía. 3.000 pusieron una queja, pero 12 dejaron su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque Google está vendiendo sus desarrollos de inteligencia artificial al gobierno de los Estados Unidos, al ejército de los Estados Unidos. Y había mucha gente que decía, no estamos de acuerdo con esto. Pero hubo 12 que dijeron, estoy tan en desacuerdo con esto que dejo mi puesto de trabajo. Nosotros lo que nos gustaría es que
dentro de unos años no sean 12 personas las dispuestas a dejar su puesto de trabajo por una cuestión como esta, sino que mucha más gente esté dispuesta a hacerlo, porque eso no es magia, es educación. Si nosotros sabemos los riesgos que trae la tecnología, podemos intentar evitarlos. ¿Cómo lo estamos haciendo desde Exponential Solidarity? Pues nosotros hemos aprendido cómo es el proceso de aprendizaje de las niñas y de los niños de la programación, la robótica, cuánto les motiva. ¿Y sabéis qué descubrimos? Pues algo que aquí en la universidad, por ejemplo, ya es muy patente. Vamos a las carreras, a los estudios relacionados con las TICs, ¿vale? ¿Qué porcentaje de niñas o de chicas o de mujeres encontramos? Exactamente el mismo que en el mercado laboral. ¿Sabéis cuál es? No llega al 20%. No llega al 20%. Hay muchísimos movimientos a nivel mundial, Women Who Code, Learning for Women, un montón de plataformas que están intentando fomentar que las niñas, las mujeres, las chicas se incorporen a la tecnología. Nosotros creemos que eso no hay que forzarlo. A lo mejor la manera en la que estamos transmitiendo la tecnología no es atractiva para las mujeres, ¿no? Sin embargo, hemos descubierto con experiencias que hemos venido realizando un enfoque que está resultando mucho más interesante. Sabemos que a las niñas y niños les encanta aprender a programar haciendo videojuegos. Les ponemos a hacer videojuegos muy sencillitos con herramientas como Scratch, no sé si las conocéis, no tenéis por qué conocerlas. Bueno, pues hay herramientas alucinantes para que niñas, niños y desde edades muy tempranas aprendan modelado 3D, programación. Bueno, es una auténtica maravilla. Pero nosotros queríamos darle un enfoque. Es decir, aprender por aprender tecnología no tiene ningún sentido. Podemos ponerles a hacer un pilla-pilla, un laberinto, vale, pero se lo van a pasar ellos muy bien. Entonces pensamos, ¿y si les ponemos a hacer algo que ayude a otras personas? ¿Y si con eso que están haciendo pueden ayudar a alguien que tiene dificultades para acceder a la tecnología? Y eso fue lo que hicimos. Pusimos a un montón de niñas y niños a hacer videojuegos muy sencillos para personas con parálisis cerebral. Y conocen a esas personas. Bueno, ¿sabéis qué es lo que nos hemos encontrado? Que a las niñas les encanta aprender a programar cuando saben que lo que programan ayuda a otras personas. Sí, a los niños no es que no les guste, también les encanta, pero a las niñas les motiva especialmente. Pues a lo mejor es que hasta ahora no hemos hecho actividades que realmente motiven a las niñas. Si no es que no hay muchas chicas que les encanta programar y hay programadoras fantásticas, pero quizá debemos hacer un giro en ese sentido. Esta actividad nos ha llevado a estar en pleno proceso de desarrollo de un método educativo en el que lo que hacemos es que convertimos las aulas en factorías tecnológicas, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos en esas factorías tecnológicas? Factoría y tecnología. ¿Dónde están las humanidades? Pues hay mucho hueco para las humanidades, muchísimo hueco para las humanidades. Porque, de hecho, ahí es donde está el valor diferencial, en el que si enseñamos a las niñas y niños que pueden hacer sus propios vehículos autónomos, ¿y qué es lo que nos van a aportar los vehículos cuando no haga falta que las personas los conduzcamos? Que, por cierto, conducimos fatal. Yo estoy deseando que los coches conduzcan solos y eso es lo que les enseñamos a las niñas y a los niños, que van a trabajar, ellos no van a tener que conducir. Bueno, pues cuando les enseñamos cómo es la conducción autónoma, les pedimos que diseñen sus vehículos autónomos y tienen que diseñarlos, programarlos, construirlos, crear un vídeo en el que se explica qué han hecho y cómo lo han hecho, pero además tienen que documentarlo y tienen que pensar cómo ayuda ese vehículo autónomo que han diseñado a personas con diversidad funcional. Porque si no le damos ese enfoque a la tecnología, en el que el objetivo de la tecnología es mejorar la vida de las personas y la calidad de las personas, estamos haciendo tecnología fría y sin sentido. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿vale? Eso es un poco lo que estamos haciendo en Exponential Solidarity. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Yo lo que sí os animo a que desde vuestro conocimiento, desde vuestro punto de vista humanista, veáis cuánto hay que aportar al mundo de la tecnología, que es donde hay un crecimiento enorme. Sí, perdona. Estamos en Sevilla y en Madrid. Yo tengo un hermano gemelo que está en Madrid. Entonces,
es algo muy práctico y para esto también nos viene muy bien. Entonces, él lo mueve allí en Madrid, yo lo estoy moviendo aquí en Sevilla, en Espacio Res. Sí, sí. Y la verdad que también, aprovechando que está aquí Carlos, deciros que se está promoviendo en Sevilla se está moviendo un ecosistema, un entorno de emprendimiento muy favorable. Muy favorable. Hay espacios como Espacio Res, tenemos el Cubo, tenemos incubadoras en la Escuela de Organización Industrial. Hay muchos entornos que están promoviendo muy bien el emprendimiento y simplemente si tenéis una idea y veis posibilidades, aprovechad el concurso de ideas de la Universidad de Sevilla porque se está favoreciendo el que las ganas de emprender no se queden en ganas y que se conviertan en realidades, ¿vale? Por mi parte, no sé si hay alguna pregunta más o... Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Tus palabras han sido un bálsamo por el contenido de tus palabras y porque se oían, por fin se oían. Si os parece, dejamos las preguntas para el final y así convertimos esta presentación de experiencia en un debate en el que podemos participar todos. Si os parece bien. El siguiente ponente es Carlos Jiménez. Es promotor de la Odisea de la Historia. El ponente es humanista también de formación, es graduado en Humanidades por la Universidad Pablo Olavide, completó su formación con un máster en estudios históricos avanzados de la especialidad de Historia Antigua, esta vez en la Universidad de Sevilla, y remató sus estudios con una investigación sobre la religión y el poder en la figura de Plinio el Joven, una investigación que sigue en desarrollo, por lo que nos cuenta. Su pasión convirtió esa investigación y esa formación humanística en su propia profesión con el proyecto de la Odisea de la Historia, que, por resumir un poco antes de que comiences a contar tu experiencia, es una empresa de turismo y gestión cultural que hace bueno ese lema de delectar et prodesse, de enseñar deleitando, a propósito de la historia social y de las mentalidades. Te dejo con... Yo esto no suelo utilizarlo, pero imagino que es este, ¿no? Bueno, yo antes de empezar quería decir dos cosas fundamentales. El primero sobre el título, que yo creo que está bien escogido, ¿no? Porque precisamente, bueno, aquí hay estudiantes de ¿qué? De filología, de historia, decídmelo sin problemas, sin miedo. Arqueología. Parece que cuando lo decimos, ¿no?, a nuestros compañeros, familiares, amigos, siempre nos dicen, bueno, ¿y eso para qué sirve? Después de qué te va a servir, ¿no? Cosas así. Y estamos cansados, ¿no?, ya de esa pregunta. Pues precisamente con este tipo de cosas se demuestran que nosotros podemos ser más que profesores, podemos ser más que al fin y al cabo, pues investigadores, que al fin y al cabo está bien también, ¿no? Y otra cosa que quería decir es que como el feminismo está tan en boga, creo que deberíamos hacer una crítica constructiva a todos y ver por qué aquí no hay ninguna mujer. Bueno, yo simplemente lo dejo ahí para que la próxima vez por lo menos se tenga en cuenta. Y directamente empiezo. Aquí estamos mi compañero y yo, Moisés, yo soy Carlos, y nos conocimos en las excavaciones del Teatro Greco de Villa Adriana, las excavaciones que lleva a cabo en la Universidad Pablo Olavide. Y bueno, allí pues precisamente nos dimos cuenta de que la universidad tenía que ser un espacio no solo para ir a clase, no solo para hacer exámenes, sino en buena medida también tenía que servir para otro tipo de cosas, para vivir experiencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros creamos una actividad que era Café con Nietzsche, nos reuníamos todos los días en la biblioteca pues para hablar de filosofía, fundamos una revista y la idea también de la universidad es, al fin y al cabo, salir, beber cervezas, hablar idiomas y vivir otro tipo de cosas. Si solo te centras en las clases y en los exámenes, pues yo creo que te estás perdiendo una parte fundamental de la esencia universitaria. Entonces nos dimos cuenta, que esto va muy rápido, de que teníamos que hacer algo juntos. Mi compañero estaba trabajando en el extranjero, yo estaba aquí también trabajando y salió esta
este concurso, el concurso de Jóvenes con Ideas, de Youth, del Banco Santander. Ahora no se llama así, creo que se llama Explorer. Y bueno, allí nos dimos cuenta precisamente de que podíamos montar algo especial sobre el turismo, bueno, enfocado sobre todo al turismo experiencial, como nosotros nos gusta llamar, turismo experiencial y gestión cultural. Bueno, pero también aquí nos dimos cuenta de una cosa muy importante y aquí os animo a que estéis muy orgullosos siempre de lo que estudiáis. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Alguno sabe lo que es? Bueno, precisamente yo no tenía ni idea, ¿vale? Esto vino un chaval, no me acuerdo, a dar una charla al programa de Santander Youth y dijo que esto llamaban el turco mecánico. Era un sistema que en el siglo XVIII pues jugaba al ajedrez solo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que finalmente pues no era un ajedrez, era un enano que había ocultado, se ocultaba en el pequeño hueco que había, ¿no?, debajo. Entonces, esta expresión, el turco mecánico, lo utilizaban en emprendimiento para hablar del trabajo que tú subcontratas pues, a un determinado precio. Y esto precisamente ponía ejemplos, por ejemplo, como, valga la redundancia, de personas que trabajaban o que hacían zapatillas en la India por un precio y que al final pues aquí le ganabas dinero. Y lo decía totalmente orgulloso. Y yo veía a mis compañeros de Santander Youth completamente quietos, sin levantar la mano y sin rechistar ni criticar eso. Pues precisamente ahí yo me sentí orgulloso de haber estudiado humanidades, porque dije, ¿eso es explotación? ¿Es que solo lo veo yo? Precisamente las humanidades lo que te dan es espíritu crítico, y yo creo que ahí debemos estar orgullosos. Y ese espíritu crítico, ¿cómo lo llevamos nosotros a nuestra empresa? ¿Qué es lo importante que queríamos nosotros al fin y al cabo demostrar? Porque la mayoría de empresas que hay en Sevilla, pues nosotros hicimos un estudio de mercado, fuimos a muchas actividades, muchas rutas culturales, que nos dábamos cuenta. Al final lo que te cuentan los datos, las grandes fechas, los datos de grandes héroes, grandes reyes, grandes batallas y al final pues la misma historia arcaica que nos han contado siempre. ¿Sabéis quiénes son? ¿La Escuela de Anales os suena? ¿Escuela de Anales? ¿Ustedes que estudian historia? Bueno, esto no es un examen, así que... Bueno, la Escuela de Anales precisamente pues habla un poco de esa historia social y de las mentalidades que tanto nos gusta a nosotros y olvidándonos un poco de esa historia de fechas, datos y de una historia que al fin y al cabo pues, solo se memoriza. Entonces nosotros nos enfocamos precisamente en la historia de la mujer, la historia de la infancia, la historia de la vida cotidiana, la historia de la gastronomía. A ver si funciona esto. Bueno, y directamente, como veis ahí, el texto de Marblog un poco en nuestra filosofía, ¿no? Al fin y al cabo que la historia se puede explicar tanto a los doctos como a los niños. Y precisamente hace 2 o 3 días vino mi primo chiquitito de 8 años y me trajo esto para que se lo explicara. Vaya. Me salto un poco la primera parte. Pone directamente la civilización griega y romana son las que más han influido en nuestra cultura y seguidamente pone en España, o mejor dicho, en la península ibérica, ya que no seríamos España hasta el año 1492. Yo me entero ahora que en 1492 ya éramos España, o sea, no había ni corona de Castilla ni nada. O sea, al fin y al cabo lo que están haciendo es adoctrinar a los niños. Y precisamente lo que nosotros queremos inculcar, porque también tenemos actividades para colegios, es que los niños desde pequeñitos ya empiecen a dudar de todo lo que se les enseña, porque yo creo que es una herramienta fundamental. Entonces nosotros, ¿esto cómo lo ponemos en valor? Pues cogemos recursos culturales que estén sin explotar, los ponemos en valor a través de valor añadido. ¿Y ese valor añadido qué son? Recreaciones gastronómicas, música de época, teatralización, temas curiosos y específicos de la historia social y de las mentalidades, y entonces hacemos experiencias únicas que hagan recordar al cliente nuestra ruta, nuestra experiencia y al fin y al cabo todo lo que nosotros vendemos. Ejemplos. Estas son las primeras cosas que hicimos. Llevamos 1 año y poco. El mando este no funciona muy bien. Bueno, esta que veis a la izquierda es la primera que nosotros sacamos. Era una ruta sobre la historia del sexo, el amor y el vino en la antigua Roma. Como ya indica el título, pues es un tema picante y la primera vez que lo hicimos pues se llenó.
Se nos agotaron todas las plazas. Entonces, la idea era un poco hablar precisamente no de los grandes emperadores, sino también hablar de la historia de la vida cotidiana de la gente. Y aparte, ¿dónde estaba el enfoque experiencial? Pues precisamente aquí tenemos a Manuel León, que después os va a hablar, y bueno, contactamos con él para que nos ayudara con el tema de las catas de vino romano, y dábamos también a probar pues un queso y demás, para que al final la experiencia fuera una inmersión cultural en la historia de nuestro pasado, ¿no? Cosa más curiosa, la noche vikinga. Esta también se nos llenó la primera vez que lo hicimos. Como sabéis, los vikingos estuvieron, ¿no?, en Sevilla, y lo que hacemos es contactar con chefs, hacen recreaciones gastronómicas de cómo podrían ser la comida vikinga. Vienen 2 vikingos disfrazados, hacen una lucha, hacemos una cata de hidromiel y hacemos un taller sobre la historia vikinga. Entonces la gente queda alucinada, porque al final no solo te están contando una historia de fechas, una historia de datos, sino una historia real que un poco se acerca más a tu persona, ¿no? Qué comían, cómo se relacionaban, qué pasaba cuando se enfadaban, cosas muy cotidianas. Más ejemplos, una sobre la ópera. Viene un tenor a cantar en directo, que eso es una cosa que normalmente pues no se suele ver. Cuando quieres ir a la ópera, pues al final te tienes que gastar un dinero importante, que al final lo vale, ¿no? Pero si no tienes ese acceso o no tienes disponibilidad o un nivel adquisitivo alto, pues al final puedes disfrutar de ese tipo de cosas. La historia de la cerveza. Cosas curiosas, visitar una fábrica, hacer una cata de cervezas artesanales, explicar los beneficios de la cerveza para la salud, cómo se utilizaba el lúpulo o la cebada en beneficio del sistema endocrino femenino, cosas en el antiguo Egipto, no sé, cosas muy curiosas y que al final a la gente pues les encanta. Más ejemplos, y ya voy terminando. Vinos biodinámicos, la historia de la enología, de la historia de la viticultura, la Sevilla portuguesa, donde la gente puede disfrutar de un fado y una cata de vino de Oporto, cosas al final que siempre la experiencia tiene que entrar, ¿no?, y los sentidos tienen que entrar de una manera emocional, porque si no hay emoción no hay recuerdo. Y bueno, por poner algunas imágenes, aquí veis a algunas clientas que se pusieron la vestimenta vikinga para empezar a subir fotos a Instagram, y al final se ha convertido en una moda que todas las actividades que hacemos de los vikingos, todo el mundo quiere vestirse de vikingo y subir fotos a Instagram, cosa que nos viene pues de lujo, pues nos hace mucha publicidad. Y aquí tenéis al tenor, a Adolfo Nieto, que ha cantado pues en muchos sitios reconocidos y que vino con nosotros a cantar precisamente Don Giovanni. Y la gente, pues, mirad la cara de la mujer, ¿no?, que está ahí, que está pasándoselo estupendamente. Te mando no... Y bueno, sin más, yo os animo a que veáis también el elevator pitch, que o sea, teníamos que hacerlos en el programa Santander Youth, Jóvenes con Ideas, y era precisamente contar tu idea de negocio en el tiempo que dura un viaje en ascensor. En este caso nosotros fuimos los ganadores de aquí de Sevilla, y bueno, porque nos disfrazamos, nos pusimos a tocar la guitarra, sacamos una copa de vino, y eso en un vídeo de 2 minutos. Bueno, simplemente por hacer un poco resumen, la Odisea de la Historia es una empresa de turismo, de gestión y también de gestión cultural, porque la gestión cultural la estamos empezando a hacer ahora. Ahora vamos a empezar también a montar conciertos de música histórica, pues no sé, ¿cómo sonaba la música en época romana? Pues un concierto de arpa para probar también a la vez el garum, cosas completamente nuevas y distintas, y que al final la gente se quede sorprendida. Y sin más, os animo, como he dicho al principio de la exposición, a que siempre estéis orgullosos de lo que estudiáis, porque el espíritu crítico es súper importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos ya apuntando al final ya. Es el turno ahora de Manuel León, que es el promotor de Bética Vinos de Hispania Romana. Es un proyecto que va a explicar ahora a continuación, pero antes hay que decir unas palabras sobre su formación, que es una formación mixta, extremadamente mixta. De ahí salen sinergias interesantes por lo que se ve. Es arqueólogo, licenciado en Historia con itinerario curricular de Arqueología. Atención, es
máster en agroalimentación, especialidad viticultura en climas cálidos, investigador, miembro del grupo de investigación UM152 de la Turdetania Alabética, ha sido docente del máster de arqueología de la Universidad de Sevilla e imparte docencia sobre historia y tecnología de alimentos en la Escuela Superior de Sumilleres de Cádiz. Entre sus actuaciones profesionales se encuentran numerosas direcciones arqueológicas, el diseño e implantación de planes estratégicos de turismo y desarrollo local relacionados con patrimonio arqueológico, la creación de infraestructuras y equipamientos de uso público relacionados con yacimientos arqueológicos. En el campo de la agroalimentación destaca por su trabajo en la reconstrucción física de producciones enológicas de época alto imperial romana y en la investigación de elaboraciones intermedias culinarias de época romana que tienen como base el garum y el vino con el grupo de investigación de ingeniería y tecnología de los alimentos de la UCA. Pues tú mismo puedes seguir explicando. Muchas gracias. ¿Podemos poner la presentación? Bueno, pues muy agradecido por contar conmigo porque, como se suele decir, vuelvo a mi casa, ¿no? En estas paredes me formé hace ya muchos años, del 93 al 98, y la verdad es que fueron unos años muy buenos, pero evidentemente totalmente llenos de incertidumbre. Sobre todo porque o sea, esto ha sido, digamos, una historia de amor y odio, el tema de las humanidades, el emprendimiento y la creación de empleo, ¿no? Sobre todo el autoempleo, ¿no? Porque, o sea, yo muchas veces creo que ha sido, por una parte, un viaje lleno de tormento, ¿no? Eso es así, y también de éxtasis, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que, evidentemente, nosotros, desde el punto de vista empresarial, no somos necesarios. Somos necesarios y no somos necesarios, pero queremos y tenemos la obligación, por amor, por contribuir a la defensa y a la puesta en valor y la conservación del patrimonio de las letras y de las humanidades, el hacernos necesarios. En ese sentido, tenemos que hacérselo ver a la sociedad. ¿Cuándo somos más necesarios? Cuando, digamos, hay un ciclo económico positivo. Cuando hay un ciclo económico negativo, nadie se acuerda de nosotros. Empiezan los despidos y empiezan, digamos, el tormento, ¿no? La otra parte, ¿no? Y también, evidentemente, estamos muy ligados tenemos una relación muy importante con las administraciones públicas, que en la mayor parte de los casos, la mayor parte del empleo que viene derivado del mundo de las humanidades, pues viene por parte de la contratación con la administración pública. Y hay poca cultura empresarial en la creación, en la generación de producto propio. Yo no vengo aquí, digamos, un poco solamente a mostrar un poco lo que hacemos, sino también deciros un poquito cuál ha sido la experiencia mía en todos estos años. Fijaos, yo salí el año 98 de la facultad de aquí, de Historia, tengo la especialidad de Arqueología, y sí es cierto que esto va rápido, que lo que primero que nos encontramos cuando salimos a la calle, aquel año, fue una gran sequía, digamos, a nivel laboral. ¿Por qué? Porque sobre todo nos encontramos que la administración prácticamente controlaba la mayor parte de todos los proyectos relacionados con la cultura y las humanidades. Prácticamente a nivel de excavaciones arqueológicas había muy pocas, estaban todas adscritas a proyectos de investigación con las universidades y había muy pocas actividades de urgencia relacionadas con la arqueología que se licitaran, y la mayor parte de los presupuestos públicos de los grandes ayuntamientos o medianas ciudades, pues digamos que tenían muy limitada la oferta y la demanda de actividades culturales. Aún así, evidentemente, sabes que, por un lado, no todo el mundo puede caber a reincorporarse en la universidad y que la oferta pública de empleo pues, es insuficiente para gestionar, digamos, un poco a todos los licenciados en humanidades que salen de la universidad. Con lo cual, en esta sequía, evidentemente, bueno, también es cierto que en el año 93 quedó poco dinero, porque, claro, hubo una pequeña crisis económica y la mayor parte de los fondos se fueron a grandes eventos como eran la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona. Sí es cierto que todos los licenciados en humanidades tuvimos que aprender un poco de la dinámica de reincorporación al mundo de la empresa y tuvimos que pues coger habilidades de gestión,
habilidades operativas para encajar dentro de una empresa y saber mucho sobre eso que se llamaba IVA, sobre eso que se llamaba declaraciones trimestrales, es decir, todo el procedimiento administrativo que nos iba a posibilitar hacer lo que nos gustaba hacer y lo que nos dedicaba, pero evidentemente de una manera rentable. Teníamos que priorizar, escoger una serie de campos, una serie de actividades que fueran rentables económicamente, porque siempre cuando estás en la carrera tienes ese gran proyecto que tú dices, uff, yo cuando salga de aquí voy a triunfar, lo voy a poner en marcha, y ese es un gran proyecto que te ilusiona, que te enamore, pero también, como decía antes, hay que enamorar e ilusionar a los demás, no solamente a ti mismo, porque naces y mueres con esa gran idea sin poderla, entonces tiene que ser algo práctico y algo que se pueda llevar a cabo. Después, evidentemente, a partir del año 98 se liberaliza, digamos, el suelo, los ayuntamientos cogen competencias del suelo y, evidentemente, empiezan a tener muchos ingresos, sobre todo en las corporaciones locales, ¿no? Entonces, digamos, vemos un poco los brotes verdes. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en arqueología, empieza, digamos, un incipiente boom de la construcción, los ayuntamientos generan ingresos y otras corporaciones locales y supralocales como las diputaciones, vienen también fondos europeos y empieza a haber una demanda de actividades y servicios relacionadas con el sector cultural. Entonces, ahí tenemos una curva de trabajo bastante interesante, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Sí es cierto que el tema de los fondos europeos ayudó muchísimo a la creación de actividades y servicios, pero ¿esto iba a ser con carácter duradero o temporal? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Porque aquí siempre vamos reinventándonos poco a poco y según la coyuntura económica y según la demanda de los agentes políticos, económicos y sociales, nos hemos ido amoldando a ella. Entonces tienes que tener instrumentos, digamos, capacidades de predicción en base a los conocimientos que tú tienes y que has adquirido como humanista. No es nada fácil, pero sí que es cierto que en este periodo, sobre todo, nos dedicamos a esto, a prácticamente organizarnos y amoldarnos a una estructura empresarial. Uy, este software, AutoCAD, ¿qué es? AutoCAD en humanidades, sí, pues hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para gestionar y para amoldarnos a la dinámica de las excavaciones de urgencia. Programas de diseño, sí. Actividades culturales, difusión del patrimonio. Vamos sumando y vamos sumando herramientas para amoldarnos a esa demanda que se nos viene encima. En nuestro caso, al principio lo que hicimos fue hacer o poner en marcha una empresa de actividades arqueológicas que se llamaba Arqueológica y evidentemente tenía una serie de departamentos, ¿no? Iba creciendo el boom de la construcción y dijimos, bueno, pues vamos a separarlos en un área de arqueología, ¿vale? Arqueología terrestre, arqueología subacuática y a partir de ahí pues vamos a crear una pequeña área de gestión de patrimonio, ¿vale? Para prestar servicios a entidades de carácter local, a la Junta de Andalucía, que iba requiriendo pues trabajos relacionados con la gestión cultural y con la gestión de determinados espacios de carácter arqueológico, como una pequeña pata. Pero sabíamos evidentemente que esto era muy raro, porque tú dices, un arqueólogo gane dinero todos los meses, el lema de la arqueología siempre ha sido barriga limpia y ropa sucia, eso está claro, por lo privado evidentemente, pero sí es así que lo importante, digamos, era generar una estructura que fuésemos capaces de manejar, de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, ¿vale? Pero también no perdiendo de base que, bueno, que podía haber un boom de actividades de carácter cultural que teníamos que cubrir. Por eso fuimos generando esta división de gestión de patrimonio por un lado y de gestión de empresa de arqueología pura y dura por otra. Y después vino, a partir del año 2004, pues el boom económico total, ¿no? Que duró de 2004 a 2009. Aquí viene la parte del éxtasis, porque te encargaban no solamente actividades arqueológicas, sino actividades con las que nunca podías haber soñado. ¿Por qué? Porque había mucha demanda de actividades y servicios, desde construcción, adecuación de espacios de uso público relacionados con la cultura, construcción de centros de interpretación relacionadas con el patrimonio cultural y natural, gestión de espacios y museos, actividades relacionadas con la exposición de determinados elementos de carácter relacionados con el patrimonio cultural o inmaterial. Y evidentemente había una gran confluencia de interacción, de cooperación entre lo público y lo privado, ¿no? Prácticamente era necesario. Y sí que es cierto que había mucha demanda y mucha licitación de servicios relacionados con la cultura. Había fondos europeos, el IAPH, por ejemplo, en este periodo aumenta su carta de servicios, aparecen las fundaciones culturales que no
paran de demandar mano de obra especializada. Entonces, en ese sentido, estábamos en el éxtasis, ¿no? Y tuvimos que, evidentemente, amoldarnos, ¿no? Bueno, muchas más cosas, como por ejemplo un fuerte desarrollo de los servicios sociales y culturales por parte de ayuntamientos y otro tipo de entidades, inversiones en equipamiento, ¿no? Perdón, esto se va aquí, vale, aquí. Y después, bastante importante, que había trabajado por encima de las posibilidades, ¿no? En aquella época, ¿no? De demanda de empleo, y aumentan los contratos de explotación de actividades y servicios, de centros de interpretación, de museos, es decir, todo evidentemente se hacía por gestión delegada. A partir de ahí, como profesionales libres, nos hacíamos cargo por gestión delegada, por contrato con instituciones de carácter local, supralocales, diputaciones, de determinados centros culturales. ¿Qué tuvimos que hacer en aquella época? Pues desarrollar una serie de habilidades de carácter empresarial, aparte de gestionar el conocimiento que teníamos en humanidades específicos, como anticipación, generación continua de I+D, sobre todo, generar conocimientos multidisciplinares, es decir, meter dentro del equipo de trabajo gente que no provenían del plano de las humanidades, como temas de arquitectura, temas de diseño gráfico, para ir creciendo y acogiendo esta demanda. Y después, evidentemente, tener una gran capacidad de anticipación. A partir de ahí, lo que generamos es un grupo de empresas, nos unimos con gente que venía del mundo de la interpretación del patrimonio natural, gente que venía del mundo, empresas que venían del mundo de la conservación pura y dura, ¿no? Y creamos una empresa con servicios comunes como recursos humanos, no solamente recursos humanos, administración, generación de informes, pero que evidentemente cada empresa tenía su función centralizando los servicios, así generando respuesta social a todo lo que se nos demandaba en aquella época. ¿Vale? Esto, por ejemplo, son imágenes de la construcción de un centro de interpretación aquí en Santi Ponce, Cotidiana Vitae, rehabilitación de conjuntos como iglesias, proyectos para Sagunto, dotación del mobiliario interpretativo y diseño. Eso todo lo hacíamos nosotros y evidentemente después lo refrendábamos con arquitectos, pero tuvimos que aprender y, digamos, actualizar nuestros conocimientos. ¿Cuál era la base? El conocimiento que teníamos en humanidades. Podíamos descifrar, descodificar la historia y evidentemente traducirla en actividades, servicios, bienes y equipamiento. Generamos un área de producción, Bueno, estos son proyectos relacionados con puesta en valor, adecuación y restauración de hoteles, centros de visitantes, restauración y dotación de señalética en Sentero, restauración y puesta en valor de las termas de Herrera, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde fue todo esto? Ahora viene la época del tormento. O sea, de pronto, prácticamente todo esto se paraliza. La mayor parte de las empresas relacionadas con la arqueología y el patrimonio, un 80%, desaparecen. Y la mayor parte de las empresas que están relacionadas con la gestión cultural, 90% también desaparece. Pero es que la demanda de ese tipo de actividad, de ese tipo de servicios y la financiación, incluso de proyectos en curso, se para, se congela. ¿Qué haces después de todo lo que has montado? Ahí, evidentemente, se desaparecen muchas empresas porque no tienen capacidad de previsión y anticipación, que hay que tenerla, evidentemente, en los momentos altos y en los momentos bajos. Pero sí es cierto que esto fue una sacudida brutal, sobre todo en el mundo de las humanidades. Esto, evidentemente, fue, sobre todo, por el tema del estallido de la burbuja inmobiliaria, que afecta directamente a las empresas de arqueología, porque se desploma totalmente la demanda, pero sobre todo por el tema de la crisis económica. Cuando vas a emprender un proyecto, prácticamente ya no te vuelven a financiar o te cortan las líneas de financiación. Y muchas veces la mayor parte de las empresas de humanidades pues habían sobrepasado el límite de endeudamiento de ese 20% aconsejable del capital total o de las inversiones e ingresos de una empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí había un gran problema, un gran peligro. La mayor parte de las empresas trabajaban, al no tener producto de diseño propio, trabajaban para la administración pública. Y como dice un economista amigo mío, es muy peligroso tener siempre todos los huevos en la misma cesta. Diversificar es la clave y generar producto propio. ¿Vale? No os voy a relatar porque fue muy triste, fue tormentoso. Sí que es cierto que lo que tuvimos que hacer sobre todo es reducir volumen de negocio prácticamente
y sobre todo buscar nuevos yacimientos de empleo. ¿Cómo? Basándonos un poco en lo que sabíamos, no solamente en la experiencia, sino buscando prácticamente dentro de lo que conocíamos de la información como historiadores, como antropólogos, como filólogos, que manejábamos. Echamos manos de la gestión del conocimiento, de nuestra formación, para conectar con la sociedad y ofrecerles algo interesante. No solamente a la sociedad, sino a los agentes económicos y sociales. A partir de ahí, habilidades desarrolladas múltiples, desde la reducción de las plantillas y el abandono de proyectos que incluían una financiación a medio y largo plazo, porque ya prácticamente no llegaba la financiación. Todavía estoy reclamando pues algunas cláusulas de determinados contratos de hace 10 años, o sea que todavía... Y evidentemente seleccionar aquellos proyectos que estaban relacionados con la administración de servicios sin tener que comprar equipamiento, material o contratar a más gente, porque evidentemente sabes que si la financiación prácticamente no llega o llega tarde, eso se iba a convertir en una bola gigantesca con la que no ibas a poder afrontar, porque ya prácticamente los pagos eran inseguros hasta dependiendo de la administración pública. Y sobre todo empezamos a activar actividades y servicios propios. Creación, como comentaba Carlos antes, de visitas relacionadas con el patrimonio y otras actividades muy interesantes, ¿no? Porque sobre todo aplicamos el factor de la innovación. Trabajos de consultoría, esto por ejemplo creamos un sistema de gestión de carácter que medía la potencialidad turística de un municipio, gestionamos centros de interpretación, proyectos relacionados un poco con el desarrollo tecnológico. Nuestra base como humanistas, nuestro conocimiento servía para que otros ingenieros, informáticos y otras empresas de la administración pudieran montar proyectos. Guías turísticas y planes de desarrollo estratégico en turismo. Si conocemos todos los recursos de un entorno, ¿por qué no podemos hacer un plan estratégico para conservar, proteger, difundir y dinamizar turísticamente ese entorno? Pues sí, se podía hacer y lo hicimos. Y después, evidentemente, en el periodo anterior se encargaron de poblar la tierra de centros de interpretación, de museos que estaban cerrados. ¿Qué es lo que hicimos en esta época? Pues buscar la gestión de estos centros, que prácticamente se habían quedado obsoletos y vacíos. ¿Cómo? Con la generación de actividades y servicios, visitas guiadas, talleres, realización de actividades de carácter educativo. Y así, evidentemente, estuvimos gestionando el Museo de Alcalá de Guadaira, el Centro de Interpretación de las Riberas del Guadaira, Centro de Interpretación Cotidiana Vital, es decir, una serie de centros que, si no fuera, digamos, un poco por la capacitación profesional y por nuestro conocimiento adquirido en humanidades, no hubiéramos podido rentabilizar. ¿Vale? Bueno, este también fue otro proyecto también interesante, que es el Centro de Interpretación de la Imaginería, en Saltera, Riberas del Guadaira. Y bueno, llegamos a la última etapa, ¿no? La etapa de la gestión del conocimiento. Termino. Perfecto. Aquí lo que hicimos realmente fue, basándonos un poco en las actividades de turismo experiencial e investigando dentro del mundo de las humanidades, fue rescatar y reproducir alimentos de época romana. Ya había un grupo de investigación en Cádiz al que me sumé, que había recuperado la receta del garum en colaboración con el Departamento de Arqueología de la Universidad de Sevilla, y me sumé al equipo, y lo que hice además fue recuperar sistemas y procesos tecnológicos de vinificación en el mundo romano. ¿Vale? Paso de esto un poco y os enseño un poquito. Este sería el proyecto, básicamente, y lo que hemos hecho es crear un sistema de producción y recuperar alimentos de época romana, tanto lácteos como vinos, y después colaborar con otras empresas por toda la geografía peninsular, ¿vale? Y por Baleares, para crear actividades relacionadas con turismo experiencial y poner en valor yacimientos arqueológicos, ¿vale? Y estos son, por ejemplo, algunas imágenes. Aquí en Sevilla, un producto turístico que se llama Hispaliz Despierta, cursos relacionados con la producción y la tecnología vitivinícola, presentación y formación en colegios de enólogos, participación en congresos,
La mayor parte de las actividades que hacemos y de todos los procesos de carácter investigativo los presentamos en instituciones que tienen importancia dentro del mundo académico y científico, como el Museo Arqueológico Nacional, y después presentación y participación en congresos y en actividades relacionadas con el patrimonio y la cultura, ¿no? Son algunas de ellas, ¿vale? Y bueno, ya esto no pasa y ya me callo. Que bueno, termino diciendo evidentemente, pero sí me gustaría acabar con una frase, si me permite esto, que he incluido dentro del repertorio, que es esta, ¿no? Que es de Carlos González Wagner. Es mucho más estable invertir en la identidad de la ciudad y en promover su historia, a diferencia de invertir solo en empresas que, dependiendo del mercado, invierten o desinvierten. Tenemos un valor importante, tenemos un conocimiento que es muy válido. Hay que saber gestionarlo, rentabilizarlo y traducirlo en actividades, productos y servicios, y demostrar la capacidad de innovación y desarrollo que tenemos y lo válidos que somos en el mundo de las humanidades. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esta magnífica presentación que nos deja una información en las manos que ahora qué hacemos con todo esto. Muchísimas gracias y damos paso al último ponente. Tiene su sentido que sea el último porque nos va a poner en ruta hacia el camino que aquellos que tienen el ADN de emprendedor o de emprendedora pues se tienen que dirigir. Se trata de Miguel Macías, es promotor de Vivator y mentor del concurso de ideas de la Universidad de Sevilla. Ese punto hacia el cual, es el punto de fuga hacia el cual está dirigido todo lo que estamos organizando aquí, o al menos una buena parte de ello. Miguel Macías es economista, se formó en la Universidad de Sevilla, hizo máster en Dirección de Recursos Humanos por ESNA, es máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Cajasol, es posgrado en Gestión de Metodologías Ágiles por el IEPS, participó en el Programa Superior en Marketing Digital por el ISEM-ESIC, posgrado en Analítica Web en IEPS y experto en Desarrollo Local por la Organización Internacional del Trabajo, es experto en diseño de modelos de negocio y aplicación de metodologías ágiles de innovación para startups y para compañías y organizaciones. Actualmente es CEO, fundador de Advenio y de Vivator y advisor en Geográfica. Participa como mentor en espacios de aceleración como el Cubo Andalucía Open Future y en eventos de startups como Startup Weekend. Además de hacer, reflexiona y escribe, si tiene tiempo todavía para eso. Es autor del libro El Camino para Innovar, publicado por el Grupo Planeta en el año 2017. El libro se trata de una hoja de ruta desarrollada por el propio autor para aplicar la innovación en el lanzamiento de productos y servicios y para entender la oportunidad, definir la idea y validar el modelo. Anteriormente fue el responsable de la incubadora de base tecnológica CREA, el Centro de Recursos Empresariales Avanzados del Ayuntamiento de Sevilla. Además, como actividad docente, enseña, es profesor en programas máster y posgrado en la Universidad de Sevilla, ESIC, Cámara de Comercio de Sevilla y en la Escuela de Negocios IEPS. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Me has puesto un montón de años, de momento. Los de humanas tenéis un don, que es el de la palabra, y está claro que yo voy a ser un poco más concreto que mis compañeros. Os voy a hablar de dos cosas, de una necesidad y un contexto. Necesidad. Yo aplico innovación o hago innovación al ayudar a las empresas a lanzar productos y servicios al mercado. Y nos estamos encontrando con un déficit, con el déficit de personas que tengan una versión holística. Víctor lo hablaba al principio, ¿no? Una visión más 360 de la realidad,
porque nos hace falta personas para comprender mucho mejor cómo se comportan, en este caso para las empresas, cómo se comportan sus clientes, cómo se comportan los consumidores, ¿no? De alguna manera. Y esa versión más humana es la que hace falta. Se hablaba aquí antes también del componente humano de la tecnología, que yo soy advisor de Geográfica, antes lo he estado comentando con una buena amiga mía que se ha ido ya. Son ya 40 personas, son geógrafos, empezaron haciendo mapas a papel, ¿vale? En el año 2005, y hoy en día sus clientes son Repsol, El Corte Inglés, Vodafone, Telefónica, ¿vale? Son 15 empresas del IBEX y 2 del Fortune de 500, ¿no? Entonces, es posible lanzar ideas o aportar valor al mercado desde una versión más humana. Yo creo que hoy en día es totalmente necesario. Está la versión, digamos, de negocio, la versión humana y la versión tecnológica, ¿no? Y yo os animo a los que tenéis esa formación, el que habéis apostado por alguna forma por ese tipo de estudios, a que completéis y complementéis vuestra formación con una capa digital que hoy en día es necesaria, va a ser necesaria, y que todavía hay muchísimas oportunidades por explorar ahí fuera. Esa es la necesidad que me estoy encontrando en el mercado. El contexto es el concurso IAS de negocio. Vamos por la 14ª edición. Yo también tengo el placer de haber participado desde el año 2005 en todas y cada una de las ediciones. Y el punto, de alguna forma, el punto clave de este año es que queremos darle mucho más peso a las humanas dentro del concurso. Tradicionalmente ha habido tres carreras o tres tipos, que han sido económica, ingenieros y comunicación. Han polarizado la presentación de ideas. Eso ya el año pasado, hoy el anterior, conseguimos revertirlo, vamos en una tendencia positiva, y este año por eso estamos aquí en la Facultad de Filología, y con el objetivo de que haya mucha más presencia de vosotros y de vosotras en el concurso. Para eso hemos creado una categoría que es el equipo multidisciplinar. Le queremos dar mucho peso a que participéis con otras personas de otros centros. Eso es uno, y va a tener un premio única y exclusivamente para esa categoría. Hemos creado una plataforma que pronto estará en activo para que podáis participar en las ideas que se expongan por otros promotores y por otras promotoras. No necesariamente tendréis que tener vuestra propia de negocio, podréis formar parte de algún equipo. En esa plataforma también podréis aportar contenidos o podréis aportar vuestra propia experiencia, también se va a incentivar eso. Y de alguna manera el comentario es que el centro va a tener también, como siempre, como en el año pasado y el año anterior, el enlace del centro va a tener muchísimo peso, y el centro va a ser capaz de aportar una de las ideas. Entre la primera fase hay como 3 grandes fases, ¿no? Hay una votación popular, el centro elige una, y hay una categoría de equipo multidisciplinar, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimas oportunidades o posibilidades a que en un centro como este de filología o cualquier otro de los centros de humana se pueda pasar a la segunda fase. ¿Qué ocurre en la segunda fase? La segunda fase son 75 ideas como máximo a las que vamos a mentorizar y a formar. Y hay una cosa ahí clave, que nosotros no estamos, la universidad no está potenciando, favoreciendo la creación de empresas, sino que está formando en competencias y en habilidades que son necesarias hoy en día en el mercado. Y lo uno un poco a la necesidad de la que había empezado a hablar antes, ¿no? Es necesario hoy día, para trabajar ahí fuera, el tener una iniciativa, una capacidad una creatividad, una mayor iniciativa, una mayor colaboración en equipo, ¿no? Y son habilidades que tienen que ver con emprender, pero que te pueden servir para el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros que la convocatoria se va a abrir pronto, que a través de los enlaces de centro, aquí hay algunos de ellos, como Víctor, como Oliva o como Mar, a través de ellos podréis tener conocimiento de las bases, de qué hay que hacer. Ahora en la primera fase es muy sencillo participar, con solamente aportar un documento que ya se dispondrá y describir la idea, o bien participar en la plataforma en cualquiera de los equipos que presente ideas, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia muy enriquecedora. Después los premios, hay premios, no son en metálico, pero sí son experienciales, ya que va esto de experiencia turística. Bueno, pues hay premios que son experiencias, porque son viajes a Berkeley, en este caso hay viajes a Cascais, donde se vive de
de alguna forma con personas que están también, tienen la inquietud de lanzar ideas al mercado y de que aportar un poco más de valor a esta sociedad en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues animaros a participar, a que cuando esté abierta la convocatoria participéis y en todo caso a que viváis un poco la experiencia con nosotros. Es hasta mayo, o sea, duramos todo el periodo, se empieza ahora y hasta mayo, que no se fallan los premios, pues hay todo tipo de actividades que están relacionadas con el despertar de esas habilidades, ¿no? Creativas, de trabajo en equipo, de innovación, ¿vale? Simplemente os quería dar ese mensaje y animaros a participar. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al final, muchísimas gracias Miguel, hemos llegado al final de esta serie de presentaciones, de experiencias. Bueno, como tenemos el aire un poco subido, quizás sería más interesante que dedicáramos una parte de ahora a hacer unas cuantas preguntas, porque tenemos aquí a los ponentes, y otra parte a que mantengamos una cierta convivencia con ellos, que yo creo que vendrán con nosotros al refrigerio que os hemos preparado en el bar de filología. ¿Os parece bien? Bien, pues es el turno de las preguntas. Bueno, yo sí tengo una, aunque no tengo ese ADN emprendedor, hablo desde la universidad y no sé si la respuesta puede ser libre en el orden que a vosotros os parezca o quien quiera tomar la palabra. Desde el punto de vista de la universidad, yo no sé si habéis detectado alguna carencia, alguna necesidad formativa que pudiera partir de base como necesaria de superar con vista a la preparación de un emprendedor. Es evidente que una parte de la formación del emprendedor que se adquiere como formación complementaria, pero dentro de cada una de las especialidades posiblemente hayáis visto algún punto débil y por supuesto muchos puntos fuertes, pero... Bueno, yo sí he notado una gran carencia y lo he comentado siempre con todas las personas de mi entorno en este año y pico, ¿no?, que estoy emprendiendo, y es que en la universidad faltan esas asignaturas que te ayudan a enfrentarte al mundo real, porque cuando terminas la carrera, el máster, sales, no tienes ni idea de cómo te das de alta de autónomo, cómo hacer un albarán, cosas tan sencillas que en principio pueden parecer sencillas, ¿no?, valga la redundancia, pero que no lo son si no lo has hecho nunca. Entonces creo que dentro del programa formativo, en todas las facultades, pero especialmente si estamos hablando aquí de humanidades, pues faltaría eso, pues una asignatura o una parte de una asignatura, llamémoslo como quiera, una parte que fuera fundamentalmente formación en emprendimiento, y ya no tanto en emprendimiento, sino en el mundo real, de gestión, sí. Sí, que te quería comentar a propósito que existe esa asignatura aquí, por suerte en el máster se llama Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales, estamos cursando esta asignatura y me parece necesaria realmente por lo que comentas y sobre todo porque en humanidades un poco en general, pero en mi caso hablo desde que yo he estudiado filología, es como eso, o investigas o eres docente y ya no puedes salir de ahí, pero es que tampoco nos han informado, yo no tenía ni idea de qué posibles empresas podrías... No sé, precisamente mi compañero y yo, a raíz de estas carencias que hemos notado en la Facultad de Humanidades, con la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, hemos creado un curso donde participan el CADE, donde participan algunos profesores, personas que se dedican al emprendimiento, precisamente enfocados a gente de humanidades, aunque se pueden apuntar de otras facultades, porque es que falta esa formación y yo creo que ustedes lo veréis, que sí, que muchos os queréis dedicar a la investigación, muchos os queréis dedicar a la docencia y me parece genial, pero creo que hoy en día... Es que, bueno, yo por ejemplo sigo investigando con mi tesis, pero el mundo de la investigación no es precisamente un camino de rosas, ¿no? Entonces, no sé, creo que es una forma también de enfrentarte a la realidad, ¿no? Hola, yo soy Olivia Rodríguez, vicedecana de aquí de la Facultad de Geografía e Historia, y
también es muy importante que vosotros, los alumnos, detectéis ese tipo de carencias. Nosotros, por ejemplo, aquí hay algunos compañeros que son del grado en arqueología y nosotros desde que lo pusimos en marcha, pues ellos todavía son jovencitos, están en segundo, pero cuando lleguen a cuarto, pues en el cuarto pues ya hay una asignatura que es gestión de proyectos, o sea, cosas que pueden resultar inverosímiles, como que es una carta de Gantt, que es un presupuesto, cómo se hace un presupuesto, pues ya están incorporadas, pero claro, a vosotros os tiene que apetecer recibir ese tipo de información y ponerla a funcionar, ¿no? Porque pero si no sabemos que existe, ¿cómo lo pedimos? ¿Sabes? O sea, si yo no sabía, por ejemplo, que yo con filología hispánica podía pensar en emprender porque nunca se me había hablado de... Pues para eso es esta jornada. Para efectivamente que todos nos despertemos un poquito, que eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y por ejemplo Manolo León ha estado también en seminarios con nosotros tratando un poco de despertar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es el estar despiertos y el mirar alrededor cuáles pueden ser las necesidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido todo lo que habéis vosotros planteado, o sea, aparte del currículum espectacular de todos vosotros y de unos más que de otros, yo creo que algo que a vosotros caracteriza es que estáis despiertos, o sea, habéis estado muy despiertos a detectar necesidades y yo creo que eso es una parte que nadie nos la tiene que enseñar, que tenemos que... Y luego pedir herramientas, eso sí, o sea, nosotros, a mí por ejemplo cuando escucho hablar a Manolo, que es al que más conozco, han hecho una labor de autoformación que a mí me da un poco de vergüenza, siendo docente universitaria, que le hayan tenido que buscar todo afuera. Eso sí que es un poco lamentable, ¿no? Que alguien despierto tenga que formarse al 100% fuera porque nosotros no hemos sido capaces desde la universidad de formar en ese tipo de destrezas, ¿no? Y es en lo que tenemos que avanzar como universidad, pero que obviamente las necesidades las tenemos que buscar nosotros y despertar nosotros. O sea, que esa es la parte de estar despiertos que nos toca. A mí me gustaría comentaros muy rápido que cuando se pide qué hace falta para emprender, para fomentar el emprendimiento, mi experiencia es que surge del inconformismo. Y de ahí tiene que surgir en vuestro caso también el inconformismo. No podéis conformaros con que las únicas salidas, después de haberos tirado el tiempo que os estaréis estudiando, sean o me dedico a la docencia o me dedico a la investigación, y las dos están muy limitadas. Pues hay que buscar otras alternativas, y desde esa búsqueda de alternativas, desde ese inconformismo, es de donde surge el emprendimiento. A partir de ahí es estar muy atentos al contexto en el que estamos, a lo que está viviendo, a la sociedad, cómo está cambiando, y ver dónde hay oportunidades para todos vosotros. A emprender no os van a enseñar en ningún sitio, a emprender se aprende emprendiendo. Es simplemente lo que yo os quería comentar. Sí, bueno, y algo muy importante también, aprender a asumir riesgos. Esto es una aventura. O sea, como hemos dicho, sí. O sea, si te gusta tu profesión, si quieres desarrollar tu profesión, la amas y quieres ofrecer a la sociedad lo que tú quieres, lo que tú amas y cifrarlo en actividades y servicios, hay que arriesgar. Y esta vida es una aventura. Tienes dos posibilidades, o amarla o mirar por el otro lado. Pero en este caso, si te dedicas a las humanidades desde el sector privado, tienes que arriesgar y te tiene que gustar el riesgo y te tiene que gustar la aventura. Si no, evidentemente, ahí tienes la puerta de las oposiciones. Pero nunca vas a hacer al 100% lo que tú quieras, en contadas ocasiones. Así que hay que arriesgar y buscar el riesgo. Yo creo que también una de las cosas fundamentales por lo que sigue habiendo esa barrera tan grande es porque hay una desconexión enorme entre la universidad y las empresas. Sigue habiendo una barrera, o sea, el roce es puntual y sigue habiendo una barrera muy importante. Yo creo, seguramente me meto donde no me llaman, mucho tiene que ver con las incompatibilidades que tienen los profesores universitarios de estar en el mundo privado. Yo creo que esa conexión hace que todo ese contexto sea mucho más permeable y eso llegue también a los alumnos. Al final se trata de todo eso que estamos hablando es crear ese espíritu emprendedor nosotros traemos muchos estudiantes universitarios a RES y tal, y cuando preguntas, y no en carreras de humanidades, en carreras de empresariales, de ingeniería, oye, ¿quién de aquí tiene un proyecto? ¿Quién quiere emprender y tal? O sea, las manos que se levantan son poquísimas. Eso a mí siempre me resulta bastante sorprendente, ¿no? Y cómo generar ese espíritu emprendedor, yo creo que eso es desde el principio de las carreras. No da una asignatura al final de la carrera de emprendimiento, ¿no? Que eso es como un cajón desastre que cabe todo, sino que eso es desde el principio, y que yo creo que
que ese contacto con las empresas y que veáis que gente como vosotros arranca proyectos que funcionan, que se ganan la vida perfectamente desde el principio, pues yo creo que eso generaría otras dinámicas, ¿no?